Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes les damos la más cordial bienvenida. Hoy emocionada porque estuve en una ceremonia de investidura de doctorado honoris causa. Más de 20 mujeres destacadísimas en diferentes ámbitos fuimos reconocidas. Ustedes podrán ver el pendón en la parte de atrás, pero lo que nos decía la senadora Beatriz Paredes es que hace 15, 20 años que una ceremonia hubiera reconocido a 20 mujeres, eso no hubiera sido posible. Y eso justo es lo que estamos tratando este mes, que cada vez más se cierren las brechas, ya no haya violencia ni por ser mujer, ni por ser extranjero, ni por ser de un color diferente, ni por ser de una creencia distinta. Y este mes Grupóloga lo ha destinado a eso, a trabajar qué elementos, qué componentes, qué aspectos pueden generar la violencia. Y el día de hoy tenemos a nuestra querida amiga de Grupóloga, Laura Fuentes, quien nos hablará de diferentes acciones y programas que pueden ustedes incluir como maestras, como maestros, como directores, como supervisores, para verdaderamente erradicar cualquier conducta, cualquier acción que amenace la seguridad de otro. Laura, yo quiero agradecer profundamente tu presencia hoy aquí, a los maestros y a las maestras que nos acompañan. Por favor, no dejen de decirnos de qué entidad nos acompañan y usar el chat para plantear esas dudas, esas preguntas que van surgiendo a raíz de lo que la maestra Laura nos va compartiendo. Muchísimas gracias por estar aquí y dejo en el uso de la voz a la licenciada Carla, quien nos hará favor de presentar a la maestra Laura. Un abrazo a todos y aprovechemos todo lo que sabe Laura para verdaderamente ir integrando estas nuevas formas de trabajo en nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Antes de comenzar, voy a presentar a la maestra Laura Elena Fuentes López, quien es licenciada en Psicología por la UVM, psicoterapeuta gestal, maestra en Educación, Neurocognición y Aprendizaje y maestra en Ciencias de la Educación Familiar. También cuenta con un diplomado en Desarrollo Humano, Orientación Familiar, Realidad Familiar Contemporánea, Liderazgo Educativo, Neurodidáctica, Orientador Unionista. Es Ay, perdón, se me apagó el audio, una disculpa. No sé en qué parte me quedé. Ok, es conferencista y tallerista en congresos y diplomados especializados en educación y familia a nivel nacional en el Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Enlaces Educativos, CIESI, MICE, Universidad de Guadalajara, CIEM, Fundación Educa, entre otros, en 3 estados de la República, directora de Educalia 22 y tutora de maestra en Enlace. Además, es la autora del libro Y la familia, bien, gracias. Maestra Laura, es un gusto tenerla aquí en Grupóloga y le dejo con la voz. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que no se está escuchando muy bien, por favor, confírmenme. Me marca que la conexión es débil, pero bueno, Sí, se escucha creo que bien, estamos maestra. bien, ¿verdad? Ya estamos. Genial.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos, qué gusto que estén por acá. Pati querida, muchísimas felicidades, un logro más, siempre a la vanguardia, potenciando y empoderando tanto a los niños, niñas y adolescentes como a las mujeres. Así es que muchas felicidades, muchas gracias. Bueno, pues en esta tarde quisiera platicar con ustedes un poquito de estos programas y acciones efectivos para enfrentar la violencia escolar. Un tema que la verdad es que nos duele muchísimo tener que hablar de este tema. En realidad no deberíamos hablar sobre el tema. Sin embargo, es una prioridad y tenemos que darle estos escenarios y estos espacios para que cada vez hablemos menos del tema. Esta parte del bullying, como se menciona aquí, nunca más. Todos unidos contra el acoso escolar, lograremos vencer esta batalla. ¿Cómo? Pues con la buena autoestima, mucha empatía, honestidad, justicia y sobre todo un implacable deseo de superación. Y esto nos va a ayudar a hacerle frente a esta guerra, porque así tendremos que llamarle. ¿Para qué? Para resultar vencedores. Y lo haremos a través de 4 puntos específicos. Un poquito hablaremos de las cifras, la violencia como concepto, los programas y principalmente qué acciones podemos utilizar para enfrentar con éxito esta violencia. Lo más duro y difícil, los números. ¿Qué dicen las cifras? Bueno, pues que México es el primer lugar en bullying. Qué triste y qué lamentable saber que tenemos más de 270,000 casos y que 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso. Esto no puede seguir sucediendo, sin embargo, las cifras no mienten, ¿no? Y principalmente las víctimas de violencia psicológica suceden en la Ciudad de México, en el Estado de México y en el Estado de Guanajuato. También debemos considerar que las víctimas principales son las mujeres, o sea, nuestras niñas en edades entre 12 y 15 años, y que esto se ha incrementado en el primer bimestre del 2023 en la Ciudad de México. Entonces, como vemos, no hay de otra más que poner atención a estas cifras que nos duelen tanto y que cada día suman más víctimas de violencia escolar en México. Escuchamos cada vez más cerca a un sobrino, al hijo de una amiga que lo está viviendo. Y es alarmante porque tendremos que empezar a hacer algo, a tomar cartas más serias en el asunto, porque no queremos que se repita, no queremos llegar a sucesos más lamentables y nos toca a todos, desde cualquier lugar en donde estemos, como padres de familia, como docentes, como incluso como compañeros en el aula, tenemos que empezar a trabajar porque no queremos que esto se repita. Fíjense, la mayoría de los chicos, niños, niñas o adolescentes, sienten que este bullying se da por su aspecto físico. O sea, ¿qué imagen puede tener un niño o una niña de decir, me merezco esto? Y además, parece que es normal. 1 de cada 3 cree que, pues así es la vida y ni modo, no hay nada que hacer. Y otro punto triste es que la mayoría de 1 de cada 4 no tiene a quién decírselo. O sea, están sufriendo solos, lo están viviendo con mucho dolor y por supuesto esto llega a, pues a desesperarlos, ¿no? Y sin duda, con situaciones como estas, pues nos toca a los adultos protegerlos y acompañarlos. Pero veamos un poquito de qué son esto de los conceptos, ¿no? ¿Cómo definimos esta violencia? Es este uso intencional de la fuerza física o incluso de poder. ¿Sí? Un poder real sobre otra persona, ya sea una amenaza contra una misma, una persona, un grupo, una comunidad, y que tiene como resultado la probabilidad de un daño. Ahí está lo triste, porque lo que quieren es lastimar. Puede ser un daño psicológico, una lesión, e incluso puede estar de por medio la vida, ¿sí? Y bueno, pues cuando hablamos de atentados contra la vida, sin duda es algo para atender. ¿Y qué pasa en la violencia escolar? Bueno, pues nos referimos a estas agresiones que se dan justamente dentro del ámbito educativo y que la cual se puede expresar de diferentes maneras en la comunidad.
Pero no solamente es entre pares. Lamentablemente, esto también involucra a otros actores como son los padres de familia, los maestros, los directivos o incluso el personal administrativo. Lamentablemente presencié una docente en cómo le gritaba y lastimaba a un niño de primero de primaria, con sus palabras, con su comunicación no verbal, y el niño se hizo pipí, ¿no? Se hizo pipí del miedo. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo para, en lugar de que el niño se sienta amenazado en el aula, que es nuestro lugar seguro, en nuestra institución educativa, que está diseñada para enseñarlo, para hacerlo crecer, para sacar lo mejor de sí, para que sea un buen ciudadano, pues resulta que en ocasiones esto pues no sucede, ¿no? Y surge justamente este acoso escolar o bullying, donde es esta forma de violencia que se da por un comportamiento agresivo, pero además intencional, ¿no? Y se lleva a cabo por uno o más estudiantes que lo dirige a otro, ¿no? Que no puede defenderse adecuadamente. Hay una situación de diferencia en poder donde el chico o la niña no se siente capaz de poder poner un alto o de enfrentar a esos comportamientos. Y claro, produce mucho sufrimiento, por supuesto. El bullying es esta persona que puede estarlo sintiendo y lo hace de manera repetida. Lo hace a lo largo del tiempo con esas acciones negativas, ¿no? Y donde se lastima a la otra persona. Y este lastimar a otro implica una afectación que no solamente impacta a la víctima, sino impacta a toda la comunidad, a todo el ambiente, porque se genera una atmósfera de abuso, una atmósfera hostil, donde se presume, bueno, se lo hacen a él, o a ella, pero también me lo pueden hacer a mí. Entonces me pongo en riesgo y ya no me siento cómodo y seguro de entrar a un aula. Ya no estoy pensando en aprender, estoy pensando en protegerme, ¿sí? Porque hay un clima de miedo, hay una tensión. Mejor no levanto la mano porque se van a burlar de mí. O si alguien pregunta, yo me quedo calladito. Entonces empieza a limitar el crecimiento. Y lo único que quiero es que ya termine para regresar a mi casa, ¿no? Para regresar a mi ámbito más seguro. ¿Cuáles serían estas características del bullying? Bueno, primero, estas ganas o la intención de maltratar a la víctima, ¿sí? Por parte de los presuntos o el presunto agresor, ¿no? Que el maltrato sea reincidente y continuado en el tiempo y no sea un hecho puntual, ¿sí? Que el agresor o los agresores sean más fuertes que la víctima y no solo físicamente, sino psicológicamente, que cada vez que dicen algo, tienen esa respuesta rápida para lastimar y para hacer menos y para que el entorno se burle y se ría. Por lo tanto, lastima no solamente físicamente, sino emocionalmente. Y llega el punto donde creen que se merecen esa agresión, ¿sí? Y que, bueno, en el caso del bullying, que se realice el maltrato entre iguales. Y el escenario puede ser el patio de recreo, en la secundaria, en las aulas, en los baños, en los vestidores, o sea, al regresar a la casa, en los cambios de clase. O sea, el escenario puede ser cualquiera. Y hay diferentes, obviamente, expresiones de la violencia, como puede ser físicas, verbales, sociales, o incluso también, que ya hemos visto, en la parte digital, ¿no? Donde incluso parece que es concurso, donde ponen a una persona y están recibiendo agresiones que feo, o sea, palabras que hieren y lastiman, y se hace como una suma de a ver cuántas más personas me ofenden y se empieza a llevar como un récord. O sea, no es ya los famosos likes de, ay, mira, le gustó la publicación que realicé, sino a ver cuántas personas me agreden, ¿sí? Verbalmente o en mi imagen o algún comentario. Y entonces, pues bueno, la recibo y eso daña también a la persona, ¿no? ¿Cuáles son los principales actores de estos acosos? Son tres: el agresor, el espectador y la víctima. El agresor, quien ejerce la violencia, que usa su poder sobre la víctima; el espectador, que esa es una figura muy importante, que finalmente no hace la agresión ni es la víctima, pero está acompañando
a lo que sucede. O sea, está generando, su presencia genera intimidación incluso, porque mientras más personas lo vean, pues obviamente el agresor se siente más feliz de ser el centro de atención de la violencia que genera, y la víctima pues es finalmente quien está sufriendo todas estas agresiones, ¿no? ¿Cómo son estas características del agresor? Normalmente pues es dominante, no es empático, o sea, no le interesa, no siente que cuando lastima a otro, no lo ve como, ay, pobre compañero, o oye, creo que me excedí, sino al contrario es, pues se lo merecía, pues ¿para qué es así, no? Resuelve los conflictos siempre de manera violenta, no usa el diálogo, muy poca tolerancia a la frustración, porque pues lo quiero todo y lo quiero ahorita, ¿no? Por supuesto, una falta de control emocional, se hace como yo quiero, y si no, como niño de 2 añitos, quiero hacer un berrinche incluso por esta falta de control emocional. Y claro que quiere los escenarios, quiere todos los focos hacia él, porque le encanta ser el centro de atención. Y estos chicos, por supuesto, requieren de enseñarlos a asumir la responsabilidad de sus actos, ¿sí? Incluso también tendría que aprender primero a no hacerlo, a no agredir, a buscar otras maneras de comunicarse, de convivir, e incluso a disculparse, ¿no? Cuando la ocasión amerite es, oye, me excedí, discúlpame, ¿no? Y también que los padres puedan apoyarlo, y no solamente a él, sino, o sea, te apoyo a ti como mi hijo, pero no puedo apoyar que hagas esto con los demás. Estás lastimando a otra persona, ¿no? ¿Y cuáles son estas consecuencias del agresor? Bueno, pues mayor probabilidad de conductas delictivas en el futuro, ¿sí? Estos chicos empiezan a agredir, agreden a los animales, los lastiman y lo disfrutan, que eso es lo grave, ¿no? Y también aparentemente a partir de esta agresión se vuelven más populares, y entonces el grupo refuerza estas conductas y claro, cada vez va a querer ser más agresivo, más violento. Va a bajar su rendimiento escolar, ¿no? Y puede llegar a extender estas formas de dominio, incluso en casa, ¿no? Con la familia. Y su comportamiento empieza a alterar a toda la familia, y a veces los padres pues no se enteran, ¿no? Pero ¿qué pasa también con estos espectadores? Estos alumnos que conocen la situación que le está pasando a los demás, ya sea en el aula o en las instalaciones, y forman parte de ello. O sea, si bien no participan, están atentos, están presentes. Y estos, hay diferentes clases de espectadores, pero aquí mencionaremos estas tres como el espectador antisocial, que estos alumnos apoyan el comportamiento y las actitudes del acosador, aplauden sus bromas, se ríen de lo pesado que están lastimando, hiriendo al otro, ¿sí? Y parece que es muy divertido, y apoyan incluso los apodos o los sobrenombres que les ponen, ¿no? El otro espectador propiamente dicho sabe lo que sucede, pero no hace nada, ¿no? Ni para bien ni para mal, casi casi ni frío ni calor, pero no apoyan los comportamientos, pero tampoco tienen la fuerza suficiente para ir a decir, oigan, esto no es correcto, o ir a avisar a los adultos a cargo, ¿no? A las autoridades. Y los prosociales son los que entienden lo que están haciendo, lo que pasa no es correcto, que están lastimando a otro, y deciden actuar para ayudar a la víctima. Son los que intervienen, son los que dicen, oye, ya te excediste, o oye, basta, o incluso van y avisan, ¿no? Aquí está pasando una situación, por favor, hagan algo. Y aquí están defendiendo a la víctima, ¿no? Se lo dicen al profesor, en fin, pero lamentablemente estos son la minoría, porque también estos chicos acosadores, hay como una amenaza, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, si tú vas y denuncias y avisas, pues entonces también ahora estamos contra ti. Entonces, prefieren muchas veces, lamentablemente, quedarse callados. ¿Y qué pasa con la víctima? Bueno, normalmente es una persona solitaria, siente mucha culpa y vergüenza, es tímido, es inseguro, es como digamos el buen niño, la buena niña, ¿no? Los bien portados son como ideales porque pues los van a maltratar, ¿no? Porque no saben poner límites, no saben decir, oye, deja eso, eso es mío. O incluso cuando avisan a la maestra o al maestro, a quien esté a cargo, lo mencionan, pero como muy sutil, es que me está molestando.
cuando en realidad hay una agresión más grande, ¿sí? Y normalmente están solitos, tienen pocos amigos. ¿Y qué les pasa a estos chicos? Bueno, pues hay diferentes consecuencias, porque en la parte social pueden tener una personalidad insegura, se inhiben, ya no quieren compartir, prefieren estar solos. Cuando hay actividades de equipo se les antojan, pero dicen, no, yo no voy porque primero me van a rechazar, ¿no? Y si logro entrar y hago algo mal, bueno, pues no, me van a hacer pedazos, ¿no? Y empieza a haber mucha frustración, mucho no puedo, no es para mí, pues ya ni modo, ¿no? Genera ansiedad, tienen alteraciones en el comportamiento, pesadillas, falta de apetito, e incluso miedo a ir a la escuela. Se enferman para no ir a la escuela, ¿no? Y en la parte conductual, pues obviamente hay agresión, tienen algunas rutinas muy ofensivas, empiezan a bajar sus calificaciones y en los casos más lamentables es tanta la desesperación, nadie me escucha, nadie me apoya, y esto es todos los días y cada que vengo, entonces llega un punto donde el riesgo de suicidio aumenta. Y ahí es cuando decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué no pudimos atender o por qué no pudimos estar presentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué afecta la violencia? Lo primero que afecta es la dignidad de la persona. Y esto es lamentable. La dignidad de la persona es el valor que tenemos, que nadie nos da y que nadie debe quitarnos, ¿no? Sin embargo, cuando se atenta contra la dignidad, se pierde también el sentido de vida. Y por eso llegamos en ocasiones al suicidio, ¿no? Entonces, eh, alterar esa armonía, ese bienestar de las personas para su sano crecimiento, pues obviamente tiene consecuencias, ¿no? Ya no se siente capaz, baja su rendimiento, no quiere convivir con nadie, prefiere estar solo y empiezan a tener trastornos en su salud, ¿no? Incluso estrés, ansiedad, ataques de pánico, pues obviamente todo eso va a suceder con ellos. ¿Qué causa esta violencia escolar de manera general? Los entornos que aceptan las conductas violentas y las ven como normales, hay una falta de cultura de respeto al diferente, al que lo hace de otra manera. O sea, no estamos trabajando como debiéramos para potenciar los derechos de las personas y sobre todo el respetar las diferencias, ¿no? A veces no sabemos cómo se resuelven los conflictos, sino más bien, me haces algo, te pego, ¿no? Y parece que violencia con violencia es la solución y por supuesto no es, pero no saben hacerlo de otra manera y eso es lo grave, ¿no? Les falta información sobre los tipos y efectos de la violencia y también no saben cómo prevenirla. Es como un desconocimiento total de, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y falta también de vinculación de la violencia escolar con el entorno personal y social, incluso yo diría que también familiar, ¿no? Ahí también tenemos otro punto que trabajar. Entonces, eh, los autores y testigos de la violencia aprenden que la violencia es un medio aceptable. Y otra vez es una alarma, es una llamada de atención. No podemos pensar que si se lo hacen a todos y lo hacen en todas las escuelas, pues así es y ya, ¿no? Sino al contrario, es un momento de llamar la atención para decir, así no es, así no está bien y no podemos aplaudirla o normalizarla, sino al contrario, debemos indignarnos, ¿no? Brincar, resaltar y decir, así no, por favor, fíjense lo que está pasando y empezar a darnos cuenta desde estas pequeñas acciones que incluso empiezan en casa, cuando le ponemos sobrenombres a los niños, a los pequeñitos, ¿no? Y le decimos el apodo y nos reímos en casa, parece como muy divertido, pero esto va escalando. Y de repente el niño ya entiende que si no le llaman por el sobrenombre, pues ya ni responde. Se llama Juan y hasta parece que se le olvida cuál era su nombre, ¿no? Y pues obviamente esto no es correcto. Miren lo que dice Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que la violencia ocurre principalmente en el hogar y que el bullying no es un problema escolar, que ocurre en las escuelas, pero que las causas, perdón, se registran justamente en la casa. Qué llamada de atención para observarnos cómo estamos conviviendo, cómo nos estamos relacionando nosotros en casa,
¿sí? ¿Cómo está siendo nuestra convivencia familiar que impacta, ¿sí? En nuestros hijos, tanto en no enseñarlos a afrontar la adversidad, como cuando los sobreprotegemos, por ejemplo, o cómo permitimos que agredan y lastimen a otros chicos. Entonces, como vemos, hay diferentes factores, tanto individuales en la personalidad de los niños o familiares cuando presencian actos de violencia, cuando los papás gritan, cuando se agreden física o verbalmente, y como lo ven todos los días en casa y luego lo refuerzan en el aula, pues así se vive, ¿no? Y se normaliza. ¿O qué tal cuando en la escuela hay inconsistencias en la prevención de conductas agresivas? Ay, ya, esténse quietos, como, ay, no pasa nada, no es para tanto. Y no le llamamos la atención y no ponemos ese alto importante para seguir adelante en una convivencia sana y justa. Y para eso están los programas, y tenemos muchísimos. Entre ellos, pues las leyes, ¿no? Principalmente, donde nos dice que hay que garantizar el respeto a la dignidad humana que les comentaba, ¿sí? Y el respeto a los derechos humanos para una sana convivencia. O sea, desde la ley ya nos lo marcan. Sin embargo, parece que de repente se nos olvida, ¿no? Y que además las autoridades competentes deben de llevar a cabo acciones necesarias, ¿sí? Para generar un ambiente libre de violencia. O sea, está en la ley ya lo marca. Y nos ponen una cantidad de programas, por ejemplo, esta guía para docentes de educación básica de una escuela libre de violencia, donde nos puede desglosar qué es la violencia, las medidas de prevención, las acciones para implementar en las escuelas, ¿no? Y donde está este también programa, ay, ya me perdí, perdónenme. Ya está. Sí, perdón, se me atoró aquí esto. Bueno, en estos programas, en esta guía sintética, donde nos da la pauta de cómo manejarlo desde la detección de observa sin juzgar, o sea, date la oportunidad de escuchar a los dos, a ver qué dijeron, qué le pasó, si es que están los dos o solamente la víctima. Y también hay que identificar si efectivamente hay estos rasgos del acoso, que serían la intención de maltratar, de lastimar, que se repita y que haya una duración de esto, ¿sí? O sea, notificarlo, ¿no? Comunicar por escrito a la comunidad. A veces se reportan las situaciones y, sí, ya le avisamos a la maestra, ¿eh? Ya le pasamos el mensaje a la directora, pero no se lleva un seguimiento, ¿no? Y entonces el niño nuevamente se siente, o la niña, desprotegida de, sí, ya les dije, pero pues me dicen que van a hacer algo, pero pues ya pasa una semana y todo sigue igual, ¿no? Por ejemplo, si se trata de ciberacoso, bueno, pues obviamente tener las evidencias y avisar a los padres de familia de esto que está pasando para poder lograr esta intervención de reunir toda la información posible, incluso para reunirnos con todo el colegiado y ver si es una llamada de atención de algo mucho más grave para implementar las prácticas necesarias para recuperar la armonía. Y eso es lo que estamos buscando. Y finalmente acompañarlos en un buen seguimiento a los chicos que sufrieron la violencia, ¿sí? Hacer estas evaluaciones que incluso con los padres de familia para ver qué avances ha habido, si realmente hay un progreso o no, y qué es lo que podemos seguir haciendo, ¿no? Están los lineamientos para el protocolo, donde viene con detalle qué tenemos que hacer. O sea, los acuerdos existen, ¿no? Eh, desde aprender cómo se resuelven los problemas. Ok, los problemas son parte de la vida, sí, ya sé, pero ¿cómo los soluciono? Oriéntame, dime cómo. Fundamental, esto de verdad creo que, y ahora lo vamos a ver, el desarrollar habilidades socioemocionales ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque le va a enseñar al niño a sentirse, primero, que es valioso, ¿no? Que es digno y merecedor de un buen trato, que es digno y merecedor de una relación sana, de que todo el ambiente, tanto familiar como escolar, está para potenciar sus posibilidades y su crecimiento. Entonces, cuando el chico tiene una buena autoestima y se la cree que es bueno, que vale, que merece estar en este aula y con los mismos derechos de cualquier otro niño, ¿sí? Pues va a empezarse a sentirse capaz y merecedor de participar, de opinar
e incluso de poner límites. Y ahí empieza a trabajar su asertividad, ¿no? De decirte las cosas de buena manera, pero te voy a poner el alto, porque yo no me merezco ese trato. De ser empático con el que están lastimando. Oye, ¿estás bien? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te acompaño? Entonces, estas habilidades van a construir relaciones mucho más sanas. Y claro, va a favorecer un clima escolar mucho más saludable, donde haya espacio para todos, ¿sí? Y donde la participación de tanto niños, niñas y adolescentes potencie este clima agradable propicio para aprender. Si el niño está estresado, no va a aprender. Si el niño va con miedo, no va a aprender, ¿no? O sea, no hay manera. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo en modo alerta. Está todo el tiempo viendo a ver a qué hora le vienen a hacer algo, ¿no? Hay algunos indicadores que como que nos avisan una llamada de atención cuando el niño se aguanta y no quiere ir al baño porque ya sé que si voy me voy a encontrar aquellos agresores, ¿no? O cuando hay algunos cambios en sus hábitos alimenticios, incluso come de más o de menos, los llantos, sensibilidad extrema. Es que está como jarrito de tlaquepaque. No, es que no es que esté, es que algo le está pasando, ¿no? Ya no quiere ir al baño, se hace pipí en la noche, ¿no? Entonces hay que estar como atentos y alertas. ¿Qué le está pasando? No es que esté de berrinchudo. Normalmente hay una situación atrás que está latente y que le está ocasionando ese cambio en el comportamiento de los niños, ¿no? Hay otros indicadores como la agresión física, bueno, que llegan con moretones, llegan con la ropa muy sucia. Pues, ¿qué hiciste? No, pues lo aventaron y lo golpearon, ¿no? O que sus cosas, sus pertenencias se me estén maltratadas o no, ya no estén, ¿no? De repente traía algún estuche y de repente ya no existe ese estuche, ¿sí? Agresiones verbales donde le insultan, le dicen groserías, le gritan, le ponen apodos, o como les decía, en las redes, publicaciones ofensivas, le roban sus contraseñas y ponen comunicaciones como si fueran de él. O sea, de verdad es un impacto muy fuerte, o incluso fotografías, que no son de ellos y ahora con tanta habilidades en la tecnología, pues las usan para maltratar a las personas, ¿no? Y la parte socioemocional, donde le critican a una persona que es juzgada y criticada, tú no puedes, tú no sirves, eres un tonto, no sirves para nada. Imagínate cómo se siente esa persona, disminuida totalmente. Y luego queremos que saque buenas calificaciones, que pase al frente, que exponga. ¿Cómo quieres? Ayúdame a construir, a consolidar esta formación de quién soy, de cuánto valgo y cuánto merezco, y entonces sí lo puedo hacer. Pero cuando estoy ante la violencia, pues el resultado no va a ser bueno, ¿no? Estos programas que les comento de resolución de conflictos en los centros escolares para mejorar la convivencia, los manuales para elaborar los protocolos, donde nos van diciendo, describe cómo lo pones, cómo vas a hacer un acta de hechos para la víctima. O sea, todo eso es muy importante, ¿no? Las guías, o sea, todo esto ya existe, este material está disponible. El punto es que nos tomemos el tiempo para revisarlo, para leerlo y poder dar y entregar los resultados para ese niño o niña tan tímido, tan solo, ¿sí? Y recordarle que todos estamos para él. Tanto en casa, papás, mamás, atentos, ¿no? Como en el aula, desde la persona que nos saluda en la mañana al entrar hasta cuando nos despedimos, ¿no? Que todos estamos para apoyarlo y que él lo sienta y que no diga, sí, qué bonita la teoría, pero la realidad es totalmente diferente, ¿no? Les digo, hay todo un mundo de protocolos, incluso para violencia sexual, que sucede lamentablemente también en las escuelas. Otros programas, estos ya los implementaron y con mucho éxito. ¿Qué fue lo importante o cuál fue el éxito en estos programas? Bueno, principalmente primero porque pretenden reducir la violencia y utilizan las habilidades socioemocionales como aprender a expresar sentimientos, aprender a decir qué tengo, qué me pasa, qué me sucede, aprender a resolver conflictos a través del diálogo, la confrontación, el dar argumentos, el aceptar la crítica pero constructiva. Dime por qué estás pensando eso y yo te digo por qué estoy de acuerdo o no, ¿sí? El entrenamiento de habilidades comunicativas, ¿no? Tengo la habilidad de poder responderte a eso que estás diciéndome de una manera asertiva y puntual, ¿no?
y obviamente con gran éxito. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues tenemos acciones para enfrentar la violencia. ¿Y cuáles son? Son 4. Uno, si eres la víctima. Otro, si eres si es parte de la comunidad estudiantil, como familia y como escuela. Si tú eres la víctima, si empezamos como con la persona que más lo sufre, pues bueno, tenemos que recordarte primero que no estás solo y después que puedes hablar con una persona de confianza, con un adulto, ¿sí? Maestro, consejero escolar, tu familia, ¿para qué? Para buscar ese apoyo. Informar a alguien, por favor, avísale a alguien de la escuela sobre este acoso para que tome las medidas preventivas, para que por lo menos lo sepa, porque en ocasiones no lo comunican, les cuesta mucho trabajo decirlos. Comunícate abiertamente con tus padres o tutores y los papás no empecemos con qué, ¿por qué no me dijiste antes? Qué bárbaro. O sea, en lugar de invitarlo a platicar, parece que lo regañamos por querer compartir y decir esta situación que lo está lastimando. Fortalecer su autoestima y su confianza. Participar en estas actividades que potencien que eres una persona que vale. Porque estos chicos de veras creen que pues, son casi el bote de basura de todos. Todos me agreden, todos me lanzan, todos me lastiman. Y no, ¿no? Porque nadie de verdad merece ser acosado. Por lo tanto, es necesario que les digamos que son merecedores de un trato digno y de un trato respetuoso, ¿no? Eh, ¿Qué consejo les podemos dar a estas víctimas del acoso? ¿No? Primero, que no se sientan culpables. No son el problema. Ellos no, son las víctimas. A veces los chicos piensan que, pues me lo gané, es que yo hice. No, no hiciste nada. Tú mereces expresarte como eres y nadie tiene por qué agredirte por eso. Ser diferente es una condición que todos tenemos. Nadie es igual a otro. No existe. Todos somos distintos. ¿Sí? Si alguien te agrede, pide ayuda a una persona adulta, como dijimos, y si para ti es muy difícil hablar del asunto, escribe lo que te está pasando y lo que sientes y entrégaselo a alguien de confianza. Fundamental tener a alguien de confianza. Asegúrense que los chicos, tanto en el aula como en casa, tengan un alguien de confianza que los apoye, ¿sí? No respondas a la agresión con otra agresión. Te dicen un insulto y tú le regresas otro, ya perdiste. Tenemos que acompañarlos para que aprendan a ser cuidadosos, acciones de autoprotección, porque si provocan más, pues obviamente les va a ir peor, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué sí puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar con esta persona y hasta dónde no? ¿No? Eh, Enfrentar el acoso con la advertencia de que vas a hablar con las autoridades, ¿no? O sea, también, oye, si no te detienes, te voy a reportar con la maestra o con el director o con quien corresponda, ¿sí? Porque a veces simplemente reciben la agresión y nada más se cubren, pero no tienen la fuerza para decir, basta. Y obviamente tenemos que trabajar todos en formar a nuestras niños, niñas y adolescentes para que tengan esa fuerza, para que ante cualquier agresión, ¿sí? Primero la detecten y después puedan poner el alto, ¿ok? Los espectadores, ¿no? Hablar con ellos para que nos acompañe a denunciar. Tú estabas ahí conmigo, tú le escuchaste, acompáñame para que seas testigo, ¿no? Y no dejar que la persona acosadora se salga con la suya, ¿no? Porque siempre hay alguien que nos ayuda, solo que tenemos que enseñar también a pedir ayuda. Esto es otra habilidad, ¿no? No es yo puedo solo, pues ya viste que no, esto se complicó, entonces se vale pedir ayuda. No es un signo de debilidad, al contrario, reconozco que esto me está rebasando, pero también reconozco que no merezco ser tratado así, por lo tanto, voy a que me apoye, ¿no? Y aprender a detectarlo. Ojo con el aislamiento social, ojo con las bajas calificaciones, alteraciones de la conducta, quejas y malestares, cuidado, ¿no? O que de repente traía material y su suéter y de repente desapareció, ya no está, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos como estudiantes? Si tú eres el estudiante, respeta, o sea, es como, vámonos del otro lado, ya también vamos a la víctima, ahora los demás, ¿qué hacemos? ¿No? Aprender a que merece ser diferente a cualquier persona y que nosotros lo respetamos. Y apoyas a mi compañero o a mi compañera. Oye, así no lo maltrates. Oye, te acompaño a avisarle a las autoridades.
siempre elegir el diálogo para resolver estos problemas, ¿no? Y reportarlo. Para eso estamos todos juntos, ¿no? Y educar en ese sentido de se vale, y no es que es el chismoso o el que acusa, sino es el que sabe defender al otro, el que siente empatía con el que están lastimando, y eso me hace mejor persona a mí, porque no permito que a nadie lo lastimen. Y si es mi amigo, pues obviamente tampoco quiero que le pase nada, ¿no? Identificar estas situaciones de riesgo y generar estas acciones preventivas. Hacer desde decálogos, desde cómo le hago para resolver. Oye, si tú observas esto, por favor avisa. Y ponemos y describimos esas acciones. Si tú ves que a alguien le ponen sobre nombres, si ves que a alguien le quitan las cosas, si lo empujan, si lo maltratan, eso no es correcto, ¿no? Y lograr identificar cómo es una sana convivencia y cómo no es, ¿sí? Mostrar una actitud positiva ante las cosas, porque, y sobre todo el futuro, porque los chicos dicen, ¿para qué? Ya nada tiene sentido, no vale la pena, ¿no? Y cuidar, aumentar la percepción de riesgos ante lo que sigue, que sería el consumo de sustancias, ¿no? ¿Qué nos puede proteger? La supervisión parental. Papás, ojo, promover la autoestima, ¿sí? Eh, observar cómo está relacionándose, qué se dice a sí mismo. Yo soy muy tonto, yo no puedo, no, esto no es para mí. Es cuidado. Ahí hay un problema de autoestima. A ver, ¿por qué crees que no vales? ¿Por qué crees que no puedes? Lo puedes intentar, esfuérzate y lo impulsamos hacia ello, ¿no? Manejar habilidades para el conflicto y eso lo podemos hacer desde la casa, ¿no? Hay diferencias en la casa y observamos cómo lo resuelve o a través del juego, ¿sí? Cuando lo ponemos con este famoso juego de basta, ¿no? A ver cómo pierde, a ver qué hace, si dice, ay, bueno, pues ya yo no sirvo. O sea, hay situaciones en las que podemos trabajar y potenciar esta mejora para evitar que sean víctimas y que incluso también sean agresores, ¿no? Todas estas conductas para los estudiantes finalmente lo que hacen es fortalecernos como comunidad para apoyar y marcar los altos. O sea, esto no es divertido, esto no está bien, no te rías, ¿no? No lo disfrutes, porque disfrutarlo es agredir al otro, ¿no? Y ponerte empático, ¿te gustaría estar en su lugar? ¿Verdad que no? Entonces, no te rías tú también, ¿no? Y a los espectadores, acompaña y ayuda, ¿no? Eso no es correcto. Las víctimas de acoso de veras sufren mucho, ¿sí? Entonces, también ponerlos, a ver, tú eres el espectador, ¿qué puedes hacer primero para que no suceda y cómo puedes ser este espectador proactivo que ayuda y acompaña y no se ríe y no lastima a los compañeros, ¿no? La familia, ¿qué va a hacer la familia? Híjole, primero, hablen, generar el escenario para saber quiénes son sus amigos, con quién sale, qué le gusta, a qué juega, qué ve en las pantallas. O sea, hablemos y de hablar de cualquier tema, no le tengamos estos temas tabú, porque si no lo acompañamos, si no resolvemos esas dudas, va a encontrarse otro experto de 11 años que le va a dar una versión distorsionada. ¿Quién mejor que tú, padre de familia, para acompañarle, ¿no? También acompañar a nuestro hijo con las autoridades. Oye, quiero una cita porque te quiero comentar esto que está sucediendo con mi hijo. Enseñarlo a expresar lo que siente, ¿no? A veces contienen tanto las emociones hasta que se desbordan, ¿no? Se vale enojarse por eso, se vale estar triste, ¿no? O sea, poner al servicio las emociones para que nos ayuden, no para esconderlas. No se trata de eso, porque nuestro trabajo como padres también es brindarles esa seguridad. Y si en casa no se sienten protegidos, díganme en dónde. Y en la escuela está pasando agresiones, pobre chico, ¿sí? Y trabajar en estos recursos de apoyo, a ver qué necesita mi pequeño, en qué lo puedo acompañar, ¿no? Ya dijimos, procurar espacios para el diálogo, estar en contacto. Ya sé que trabajamos muchas horas y no tenemos mucho tiempo, pero el poquito tiempo que tenemos para estar con ellos es, ¿cómo estás? Bien, ah, qué bueno. No, a ver, vamos a, no preguntas cerradas, sino, ¿y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué te gustó de tu día? ¿Qué no te agradó? Y bueno, tener programas y poner límites y horarios para que los chicos se sientan
contenido, se sientan apoyados, sientan que hay alguien que está al pendiente y sobre todo que les importa. ¿Ok? De veras hay muchísimo material que pueden consultar para acompañarlos, sobre todo en las situaciones específicas, pero como papás no podemos omitir nuestro trabajo principal, que es de cuidado y protección para que los chicos puedan crecer muy sanos. Y finalmente, ¿qué hacemos con la escuela? ¿Qué puede hacer también la escuela, además de todos estos protocolos que hemos visto? Pues verle las ventajas a trabajar con el acoso. Sobre todo mejorando las habilidades sociales, ¿no? Esto de trabajar la asertividad y la empatía, hoy lo decimos como muy fácil, pero hacerlo realmente es complejo, ¿no? Mejorar la convivencia en el aula, ya que existen menos tolerancia ante comportamientos agresivos, ¿no? O sea, decir, no, aquí no se permiten estas faltas de respeto y marcar el alto, ¿no? Fomentar en los alumnos prosociales que de veras ayuden y que no toleren las agresiones, no normalizarlas, sino levantar la mano y decir, así no, ¿no? Mejorar la resolución de conflictos entre iguales y esto repercute en el aprendizaje sin intervención de adultos. O sea, ya trabajamos en sus habilidades socioemocionales, entonces están listos para que ellos, cuando llegue una situación complicada, sepan qué hacer. Desde poner el alto, pedir ayuda, saberse que no se merecen ese maltrato y que además esto los va a formar para la vida. Mucho de la violencia intrafamiliar es porque las personas no la logramos detectar y no ponemos esos límites sanos que todos deberíamos marcar, ¿no? Desde una parte de merecimiento. Entonces, como ya resumiendo, reconozcamos el problema. Sí, tenemos un problema de violencia y hay que asumir la responsabilidad todos, ¿no? Establecer consejos escolares para dar seguimiento y vigilancia, sobre todo si ya vimos que se presentan varias situaciones, qué vamos a hacer, cómo los vamos a abordar, y una buena opción son los proyectos para crear esta conciencia y sensibilizar de que una sana convivencia es posible lograrla y que tenemos que participar todos, ¿sí? Generar estos escenarios de sana convivencia, enfocando las buenas relaciones, la solidaridad, el apoyo. Algo le está pasando a alguien, oye, aquí estamos, te acompañamos, ¿cómo lo podemos resolver? Y generamos una comunidad que contiene, y eso se puede lograr, por supuesto, en el aula. Fortaleciendo la autoestima, ya les dije que es fundamental para que se la crean merecedores, y fomentar manifestaciones de afecto sano, ¿no? De reconocer al otro, oye, te quedó muy bien tu presentación, lo dijiste muy bonito, o sea, qué bien te ves, eso, esa manera como te arreglaste el pelo se te ve bonita. O sea, fomentar este buen trato, estas manifestaciones de afecto sano y bonito que potencian el que uno se sienta bien, ¿no? Y se practican dinámicas de grupo en las que se fortalecen las relaciones y sobre todo se exaltan esas virtudes que todos sí tenemos y que muchas veces no las reconocemos. ¿Sí? Fortalecer la vigilancia, esto es importante, estar atento, sobre todo en los lugares, ese rinconcito hasta atrás de los patios, estos lugares ocultos, para que estén atendidos y siempre un adulto a cargo tratando de equilibrar esta sana convivencia, ¿no? La aplicación del famoso círculo mágico que disminuye este comportamiento violento, sobre todo cuando ya tenemos problemas de grupo, ya está detectado, nuevamente intervenir y brindar apoyo y sobre todo acompañamiento. Los niños son como el cemento fresco. Todo lo que cae en ellos deja huella. Así es que procuremos dejar huellas y no cicatrices. Muchas gracias. Regresamos. Muchísimas gracias, maestra, por esta plática y muchísimas gracias a todos, maestras, maestros, por estar aquí. Y bueno, yo no sé si tengan alguna pregunta que quisieran hacerle a la maestra Laura, pues ya que estamos aquí, si quisieran resolver algún tema que los apoye en alguna situación que a lo mejor ustedes tengan en clases, en sus aulas, en escuela, o que estén viviendo, que a lo mejor ella les pudiera apoyar. No sé si quieran escribirnos aquí en el chat, o si quieran animarse a hablar, con mucho gusto, aquí por favor, no teman, por favor, hacer.
Nadie. Perfecto. Bueno, pues aquí nos comenta la maestra María del Pilar Rodríguez, dice, el buleador abusa, del que percibe es débil, miedoso, por eso hay que atender a estos niños. Eso es lo que nos comenta la maestra María del Pilar Rodríguez. La maestra Yapsi, bueno, aquí se dice aquí, me asustan los indicadores, ya que son acciones que yo me imagino que no son malos, tomaré más en cuenta estos indicadores. La maestra Amalia, excelente, muchas gracias por el tema. La maestra Guadalupe Atlatenco, Mendieta, excelente forma de exponer un tema con tantas aristas. Saludos desde Puebla. Y pues sí, pues la verdad sí, esto de la violencia escolar y la violencia en general, yo creo que sí es un poquito complicado y se ha visto las noticias en redes, todo, que va aumentando, ¿no? O sea, a veces vemos ya, no sé si es porque tenemos este acercamiento con las redes sociales que vemos muchísimas acciones que nos da que sí, la violencia es cada vez con más cosas, son como más golpes que nos están dando y no nos damos cuenta y a veces quisiéramos como que seguir estas normas, pero creo que no tenemos esta cultura aún. Entonces yo creo que sí tenemos mucho en qué trabajar y pues maestra, muchísimas gracias por darnos sus consejos, de verdad que es invaluable lo que nos está contando. Y bueno, no sé si quisiera usted cerrar con algún ejemplo que quisiera, no sé, a lo mejor que haya usted vivido y cómo lo enfrentó, no sé, si a lo mejor fue algo complicado o qué tan difícil es manejar estos asuntos. Sí, sin duda es complicado, de veras asustan las cifras, eh, pero aquí lo más importante, a mí me gusta trabajar mucho la prevención. Ya está aquí el problema, ¿no? Ya lo tenemos, ya lo estamos viviendo, pero podemos hacer algo, ¿no? Creo que estamos todavía en buen tiempo de cambiar estas cifras, de no llegar a ser el país número uno, y yo diría que tendremos que empezar siempre desde casa. O sea, papá, mamá, alerta. ¿Cómo está haciendo tu hijo? Y si tu hijo te avisa, hija o hijo te avisa que hay una situación que lo está poniendo, que lo está incomodando, que lo está haciéndose sentir mal, que está siendo abusado, creo que lo primero que tenemos que hacer es escucharlo, atenderlo y tomar acciones. Desde casa, ya le dije, eh, supervisar, estar presentes, subir la autoestima, comunicarnos con ellos, saber con quiénes conviven, eso es fundamental. Y si ya lo estamos viviendo, y espero que algún chico o chica que lo esté viviendo y que nos esté escuchando, no estás solo, pide ayuda. Estamos para apoyarte todos los adultos. Nuestro trabajo es cuidarte a ti, niño, niña, ¿no? Entonces, ¿cómo te vamos a cuidar? Primero escuchándote, después acompañándote a denunciar, a avisar de lo que está sucediendo y enseñarte a fortalecerte a ti para que tú también puedas poner límites y que tengas acciones de autocuidado, ¿no? ¿Cómo me puedo proteger yo? Si ya sé que cuando voy a este lugar ahí están, pues procuro evitarlo o ve acompañado, por ejemplo, ¿no? O sea, de momento a lo mejor no vamos a cambiar al 100% de la noche a la mañana, pero evita esas situaciones de riesgo, ¿no? Procura en la medida de lo posible, en lo que tú te vas fortaleciendo, en lo que los adultos y las autoridades hacen lo que les corresponde, procura tú mismo empezar a tomar estas acciones preventivas para no ponerte más en riesgo, sobre todo si ya esto se está repitiendo, ¿no? Que empezamos a hacerlo diferente y mejor. Ahora cada que voy al baño y tengo que ir, pues bueno, voy acompañado de alguien. O le aviso a la maestra, voy aquí. O sea, checa al agresor que se quede en el aula porque yo voy a ir al baño, ¿no? Las redes sociales supervisadas, por favor, supervisadas, adultos a cargo. Yo sé que los niños piden muchísimo el celular y cómprame uno y demás, y es muy atractivo y entiendo esto, pero si no hay supervisión es un arma muy peligrosa. De verdad yo la considero un arma porque tienen acceso a tantas cosas donde ellos son vulnerables otra vez. No es que vayan a buscar algo entretenido y divertido, sino que son víctimas de abusadores, de adultos incluso, ¿no? Que fingen ser niños y que se acercan a nuestros pequeños con consecuencias
devastadoras, ¿no? Ni hablar de los temas, pero es supervisión, es cuidado. Hoy por hoy nuestra juventud, nuestros niños están muy abandonados y después de pandemia estamos todos muy sensibilizados en cuanto a, no sé si lo han notado, incluso en las calles hay más violencia, ¿no? Tenemos más ataques de pánico, tenemos más ansiedad, tenemos más depresión. Entonces, ¿cómo generamos esta salud mental y fomentamos esta sana convivencia? Pues estando atentos, primero detectándola, nombrándola y empezar a trabajar en esta construcción personal para estar mejor nosotros y poder acompañar así a nuestros hijos y a nuestros alumnos, ¿no? Creo que sería eso fundamental para que, como dije, no dejar cicatrices, sino estas buenas huellas de que ahí estuvimos, ahí los acompañamos para seguir adelante. Ok, pues muchísimas gracias, maestra Laura, por estar el día de hoy. Y pues a todos ustedes, maestras, maestros, y bueno, pues los invitamos a que sigan estando aquí con nosotros ya la última semana de este tema del mes de la violencia escolar. No, esta no es la última, esta es la penúltima, discúlpenme. Y a la otra semana tenemos a la maestra María del Rosario Alfaro Martínez, quien es de la organización de Guardianes, que nos estará platicando del trabajo conjunto entre familia y escuela para enfrentar la violencia escolar. Espero que nos puedan acompañar y pues muchísimas gracias nuevamente, maestra Laura, Gracias a por ustedes. estar aquí. Pues a todos ustedes que tengan buenas noches y bueno, el día de mañana les estará llegando la grabación del día de hoy. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, bonita noche. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Ustedes. Buenas noches.